Hola, profesores del mundo hispano. Soy Luis Flores Atencia y esto es Un viaje por la historia de la educación, el podcast donde descubriremos cómo evolucionó la educación desde sus orígenes hasta el aula virtual. Este es un programa patrocinado por HamiltonLatam.com. Acompáñanos. Episodio 1. La línea de tiempo. Comenzaremos esta historia de la educación del mundo occidental en el Antiguo Egipto, donde la educación surge como una herramienta del poder. Se transmitía por medio de la literatura sapiencial. Luego pasaremos a la educación en Grecia, donde nos introduce a la educación del cuerpo y del alma. Descubriremos cómo nacen los conceptos como pedagogía, didáctica y la ciudadanía, la figura del maestro y la organización del conocimiento que se consolidan aquí como una herencia universal. Después pasaremos a la educación en Roma. Roma hereda de Grecia, pero adaptó la educación a las exigencias del imperio, desde el aprendizaje en la familia hasta la expansión de las escuelas estatales. Veremos cómo se enseñaban los valores, la literatura y el derecho. La educación se convirtió en una herramienta de cohesión, pero también de diferenciación social. Después pasaremos a la Alta Edad Media. Esta etapa estuvo marcada por la influencia religiosa. Se refugia en monasterios y catedrales. La enseñanza era ritual, simbólica y ligada al poder espiritual. Después pasaremos a la Baja Edad Media, donde florecen las primeras universidades. La educación comienza a liberarse de lo exclusivamente religioso. Aparecen los debates escolásticos y las utopías pedagógicas. Después pasaremos a los siglos XIV y XV, donde el humanismo transforma la educación medieval. Las academias y las nuevas formas de enseñanza buscan volver a la sabiduría clásica. Esta etapa se marca una ruptura. Educar ya no solo en formar en la fe, sino también en la razón, el arte, la ciencia y la dignidad humana. Luego pasaremos a los siglos XVI y XVII. Entre la reforma y la contrarreforma, la escuela se convierte en un campo de batalla ideológico. Se multiplican los modelos escolares, las propuestas utópicas y las críticas a la educación tradicional. Es un tiempo de consolidación institucional y de apertura hacia nuevas pedagogías. Después entraremos en el siglo XVIII, el siglo de las luces, enciclopedias y revoluciones. La educación empieza a ser concebida como un derecho y no solo como un privilegio. Se democratiza el saber, se racionaliza la enseñanza y nacen propuestas de educación estatal. Después pasaremos a la primera mitad del siglo XIX. Con la revolución industrial, la escuela se transforma para formar obreros, técnicos y ciudadanos. Aparecen las tensiones entre el utopismo socialista y la restauración conservadora. En la segunda mitad del siglo XIX, este periodo está marcado por luchas políticas y religiosas. Mientras las revoluciones liberales impulsan reformas educativas, la Iglesia Católica resiste la secularización, es decir, el proceso en el cual lo religioso pierde influencia en la sociedad. En la primera mitad del siglo XX, los nuevos regímenes políticos, desde el socialismo hasta el fascismo, moldean los sistemas educativos con sus bases ideológicas. La pedagogía se profesionaliza, la investigación toma fuerza y el aula se convierte en el laboratorio de transformación nacional. En la segunda mitad del siglo XX es un mundo polarizado por la Guerra Fría. Las tendencias educativas se fragmentan, surgen voces críticas contra la pedagogía tradicional, se plantean reformas legales profundas y los países experimentan diversas estrategias según cada contexto. Finalmente, en el último capítulo, cerraremos con el siglo XXI. Muchas gracias y es todo por hoy en este podcast sobre historia de la educación.